Cuando el magnate Roberto Salazar invitó a la pequeña Lucía, de 9 años, a jugar al ajedrez, solo buscaba distraer a la hija de su empleada doméstica. La imponente mansión Salazar del Valle, enclavada entre las colinas de Valleverde, era para él un lugar donde todo se regía por sus normas. Sin embargo, aquel día, al notar cómo la niña observaba con fascinación las piezas talladas en un reluciente tablero de mármol, no imaginaba que se enfrentaría a una mente prodigiosa capaz de transformar su vida. Lucía, reservada y callada, no solo aprendió a jugar, sino que derrotó a cualquiera que se atreviera a sentarse frente a ella, y sus brillantes ojos grises, tan parecidos a los de Roberto, guardaban un secreto que él había ocultado durante años. ¿Por qué sentía tanto cariño por esta niña? ¿Por qué su sonrisa le resultaba tan familiar? Escribe desde donde sigues esta historia, porque tal vez el genio esté más cerca de lo que crees, con solo un lápiz gastado y una madre que aún limpia pisos. Lucía Torres se acomodó en el asiento trasero de una vieja camioneta azul, abrazando su mochila desgastada. Sus rizos oscuros escapaban de una gorra roja que llevaba a pesar del clima cálido. Por la ventana desfilaban los campos verdes y las cercas blancas de Valleverde, un pequeño pueblo en Maryland. Nunca había estado en un lugar así, todo parecía sacado de un cuento de hadas, casitas ordenadas, jardines floridos y una enorme mansión en la cima de una colina, como un castillo. Lucía, recuerda lo que te dije, murmuró su madre, Isabel, ajustándose las gafas. Sé educada y no toques nada. Esta no es nuestra casa. Lucía sintió, apretando la correa de su mochila. A sus 9 años, había aprendido a pasar desapercibida, a guardar silencio cuando los adultos estaban ocupados y a no hacer preguntas innecesarias. Isabel suspiró al estacionar la camioneta frente a las puertas de Salazar del Valle. Ese día, la niñera de Lucía estaba enferma, así que no tuvo más remedio que llevarla al trabajo. Todo estará bien, mamá, dijo Lucía, notando el temblor en las manos de su madre sobre el volante. Traje mi libro y mi cuaderno, no molestaré. Isabel sonrió, pero sus ojos seguían serios. Bajaron del vehículo, y Lucía se quedó boquiabierta al ver la mansión de cerca. Columnas blancas se alzaban como guardianes, y las ventanas brillaban reflejando el sol matutino. El camino hacia la entrada serpenteaba por un jardín donde un fuente con cisnes de mármol burbujeaba. Lucía nunca había visto algo tan impresionante. Dentro de la mansión, el asombro creció aún más. El vestíbulo era inmenso, con un techo decorado con diseños dorados y una lámpara que parecía una cascada congelada. El suelo de mármol oscuro reflejaba todo como un espejo, y Lucía caminaba con cuidado para no dejar huellas. Isabel empujó un carrito con productos de limpieza y se dirigieron a la biblioteca, una sala amplia con paneles de madera y estanterías repletas de libros hasta el techo. En el centro, sobre una mesa, había un tablero de ajedrez que captó la atención de Lucía. Las piezas no se parecían a las que había visto en el club de ajedrez de la escuela, estas estaban talladas en hueso y madera de ébano, con detalles minuciosos, un rey con una corona adornada con perlas diminutas, una reina con un velo esculpido, caballos listos para saltar. El tablero relucía como si fuera de obsidiana y mármol, cada casilla un pequeño obra de arte. Lucía, siéntate ahí y haz tus tareas, susurró Isabel, señalando una mesita junto a la ventana. Y no te acerques a ese tablero. Lucía sintió, pero sus ojos seguían volviendo al ajedrez. Abrió su cuaderno de matemáticas, pero los números y ecuaciones no podían competir con las piezas. En la escuela, la profesora, la señora Gómez, les había enseñado cómo se movían las figuras, pero Lucía nunca había jugado de verdad. Le parecía que cada pieza en ese tablero tenía vida propia, con su propia historia. Las peonas parecían soldados listos para defender a su rey, y las torres le recordaban a los castillos de sus libros favoritos. ¿Te gusta el ajedrez?, resonó una voz grave. Lucía dio un respingo, dejando caer su lápiz. Al volverse, vio a un hombre alto con cabello canoso y ojos grises cálidos. Vestía un traje azul oscuro, pero su sonrisa era amable,
no como Lucía imaginaba a los ricos. Supuso que era Roberto Salazar, el dueño de la mansión. Su madre le había contado que dirigía Salazar Innovaciones, una empresa que hacía cosas complicadas con tecnología. Perdón, señor, balbuceó Lucía, sintiendo que sus mejillas ardían. No toqué nada, solo miraba. Tranquila, respondió Roberto suavemente, agachándose para estar a su altura. Te pregunté si te gusta el ajedrez. Lucía negó con la cabeza, tocando el borde de su gorra. No sé jugar, señor. La profesora nos mostró las piezas, pero nunca he probado. Isabel apareció desde detrás de una estantería, con el rostro preocupado. Perdón, señor Salazar, dijo apresuradamente. Lucía, ven aquí, no molestes al señor. No molesta, Isabel, dijo Roberto, sin apartar la vista de Lucía. Sabes, esta casa a veces se siente demasiado silenciosa. ¿Quieres que te enseñe a jugar, solo por diversión? Lucía miró a su madre y luego a Roberto, con los ojos brillando. ¿De verdad puedo? Isabel dudó, jugueteando con el mango del carrito. Señor Salazar, usted está muy ocupado, no es necesario. No estoy tan ocupado como para enseñarle a una joven dama cómo se mueven las piezas, interrumpió Roberto con una sonrisa. ¿Qué dices, Lucía? Sí, por favor, exclamó Lucía, apenas conteniendo su entusiasmo. Roberto se sentó frente al tablero, y Lucía tomó asiento frente a él. Las piezas eran aún más hermosas de cerca, el rey resplandecía como un monarca real, y la reina parecía emanar poder. Roberto comenzó a explicar las reglas, y algo sorprendente ocurrió, Lucía comprendía todo al instante. No solo memorizaba cómo se movían los peones o los caballos, sino que veía cómo encajaban, como piezas de un gran rompecabezas. El peón avanza una casilla, explicaba Roberto, pero en su primer movimiento puede saltar dos. Y ataca en diagonal. Protege a sus compañeros, añadió Lucía, sorprendida por sus propias palabras. Roberto alzó una ceja, pero su sonrisa se ensanchó. Exacto. ¿Y el caballo? Se mueve en forma de L, respondió Lucía, recordando la lección de la señora Gómez. Puede saltar sobre otras piezas, ¿verdad? Correcto, asintió Roberto, mirándola con curiosidad. Aprendes rápido. Jugaron su primera partida, y aunque Lucía perdió, en un momento estuvo a punto de acorralar al rey de Roberto. Sus movimientos no eran al azar, parecía anticipar 3 jugadas por delante, como si el tablero le contara su propia historia. Al terminar, Roberto observó el tablero y luego a Lucía. En sus ojos brilló algo extraño, una mezcla de asombro y algo cálido, casi melancólico. Lucía, ¿quieres volver mañana para jugar otra vez?, preguntó. Puedo, mamá. Lucía se volvió hacia Isabel, quien observaba con una mano apretando un trapo de limpieza. Isabel asintió, pero su mirada era cautelosa. Si al señor Salazar no le molesta. Todo lo contrario, dijo Roberto. Mañana entonces. Lucía dio un pequeño salto en su silla. Al salir de la mansión, Lucía sintió que algo importante había pasado. Roberto la miraba como si viera a alguien más, y su sonrisa le parecía vagamente familiar. En la camioneta, se volvió hacia Isabel. Mamá, ¿por qué el señor Salazar es tan amable conmigo? Isabel apretó el volante con más fuerza. Es solo una buena persona, Lucía. No le des demasiadas vueltas. Duerme. Esa noche, Lucía no pudo conciliar el sueño. En su pequeña habitación, miraba las estrellas pintadas en el techo. En su mente danzaban las piezas de ajedrez, reyes, reinas, caballos, peones. Imaginaba cómo se movían en el tablero, siguiendo reglas estrictas pero hermosas. También pensaba en el señor Salazar. ¿Por qué la miraba como si la conociera de toda la vida? Mamá, llamó suavemente, sentada en su cama. Isabel apareció en la puerta, su silueta iluminada por la tenue luz de una lámpara. ¿Me parezco a alguien que conoces?
Isabel se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir, pequeña? A veces la gente dice que me parezco a alguien, pero no dicen a quién. Hoy el señor Salazar me miró raro, como si me conociera. Eres Lucía, dijo Isabel, con la voz temblorosa. Eso es lo que importa. Duerme. Pero Lucía notó que su madre no encendió la luz del pasillo como solía hacer. En cambio, se sentó en el sofá de la sala, mirando algo en sus manos. Lucía no pudo distinguir qué era, pero parecía una caja vieja con fotos. Al día siguiente, en la escuela, Lucía no podía concentrarse. La señora Gómez preguntó, Lucía, ¿cuánto es 9 por 7? 63, respondió, pero sus pensamientos estaban en el ajedrez. Imaginaba al caballo saltando sobre peones, a la reina protegiendo a sus soldados. Cuando terminaron las clases, corrió a la camioneta. Estás muy apurada, sonrió Isabel. No te emociones demasiado, ¿de acuerdo? Los ricos a veces prometen más de lo que cumplen. Él no es así, mamá, protestó Lucía. Es bueno. En la mansión, Roberto la esperaba en la biblioteca. El tablero estaba listo, las piezas alineadas como un ejército antes de la batalla. Buen día, Lucía, dijo con una voz cálida como el sol. ¿Lista para otra partida? Sí, señor, respondió Lucía, ajustándose la gorra. Esta vez resistió más. Capturó 3 peones y hasta puso al rey de Roberto en jaque. Sus movimientos eran más seguros, y Roberto la observaba con asombro. Buen movimiento, dijo cuando ella movió un alfil. Piensas varios pasos adelante. ¿Cómo lo haces? No lo sé, respondió Lucía con sinceridad. Es como si viera una imagen en mi cabeza, como si las piezas me dijeran a dónde ir. Roberto guardó silencio, estudiando su rostro. Su mirada era tan intensa que Lucía sintió un leve escalofrío. ¿Piensas en el ajedrez en casa?, preguntó. Sí, señor. No tenemos tablero, pero imagino partidas antes de dormir. Como proteger al rey o atrapar piezas. Roberto se quedó inmóvil, con las manos sobre el tablero. Lucía, ¿sueñas con el ajedrez? A veces, sonrió ella. Anoche soñé que las piezas bailaban, pero siguiendo las reglas, como si conocieran un baile secreto. Algo brilló en los ojos de Roberto, una mezcla de sorpresa y algo profundo. ¿De qué más sueñas?, preguntó en voz baja. Lucía pensó, jugueteando con su gorra. A veces de mi papá. En mis sueños, me enseña cosas, juega conmigo. Es amable y sonríe mucho. Isabel, que limpiaba las estanterías cerca, dejó caer un trapo. Lucía y Roberto la miraron, pero ella lo recogió rápidamente y siguió trabajando sin levantar la vista. ¿Cómo es él en tus sueños?, preguntó Roberto, con la voz aún más suave. Tiene ojos amables, cabello gris y sonríe mucho. Se parece a usted, creo. Roberto palideció. Tosió y se levantó de repente. Hora de volver a las tareas, dijo. ¿Mañana otra vez? Sí, por favor, respondió Lucía, pero notó que él la miraba de forma extraña, como si temiera algo. Al caminar hacia la camioneta, Lucía se giró. Roberto estaba en la ventana, observándolas. Su rostro era a la vez feliz y triste. Las lecciones de ajedrez se convirtieron en una rutina diaria. Cada día, después de la escuela, Lucía se sentaba frente al tablero de mármol, y su juego mejoraba. Al final de la primera semana, capturaba más piezas de Roberto. A la segunda, empezó a tender trampas que lo hacían dudar. Y al 16º día, ocurrió algo increíble. Jaque mate, dijo Lucía en voz baja, mirando el tablero con sorpresa. Roberto se recostó en la silla y sonrió. Felicidades, Lucía. Fue una partida magistral. De verdad gané, sus ojos se abrieron de par en par. De verdad. Y no fue suerte. Planeaste la victoria 6 movimientos antes. El corazón de Lucía latía con fuerza.
Había derrotado a Roberto Salazar, el hombre que le parecía el más inteligente del mundo. Ese día jugaron 3 partidas más, y Lucía ganó 2. Esa noche, cuando Isabel y Lucía se fueron, Roberto se quedó solo en la biblioteca. Tomó su teléfono y marcó un número. Doctora Vega, soy Roberto Salazar. Necesito que venga mañana. Hay una niña que debe conocer. ¿Qué niña?, respondió una voz al otro lado. Una como ninguna que haya visto en su carrera. Esa noche, Lucía ayudaba a su madre a preparar la cena en su pequeño apartamento. Hablaba de movimientos y estrategias de ajedrez, pero notó que Isabel estaba inusualmente callada. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó mientras cortaba zanahorias. «Todo bien, cariño». «Solo estoy cansada», respondió Isabel, pero su voz sonaba tensa. Más tarde, cuando Lucía fue por agua, vio a su madre en la mesa de la cocina, frente a una caja vieja llena de fotos y cartas atadas con una cinta descolorida. Lucía alcanzó a ver una foto, una joven Isabel junto a un hombre con cabello gris y ojos amables, muy parecido a Roberto. «Mamá, ¿quién es?», preguntó. Isabel cerró la caja rápidamente. «Solo fotos antiguas, cariño. A dormir». Pero Lucía sabía que había visto algo importante. En la cama, pensaba en el hombre de la foto. Sus ojos, su sonrisa, todo le parecía familiar. Miró su reflejo en un pequeño espejo en la mesita de noche y de repente lo entendió, sus propios ojos grises eran idénticos. A la mañana siguiente, Roberto paseaba nervioso por la biblioteca. Ese día llegaría la doctora Carmen Vega, la mejor entrenadora de ajedrez del país, quien había formado a 2 campeones mundiales. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si Lucía era solo una niña lista que jugaba bien por casualidad? Recordó su partida anterior, cómo anticipaba movimientos, cómo sus ojos brillaban al poner jaque. No, no estaba equivocado. Lucía era especial. En la escuela, Lucía no podía concentrarse en la clase de matemáticas. Dibujaba piezas de ajedrez en su cuaderno. En el recreo, su amiga Sofía lo notó. «Lucía, estás rara hoy». «¿Qué pasa?». «Solo pienso en ajedrez», respondió. «Es un juego aburrido con caballitos», resopló Sofía. Lucía quiso explicar que el ajedrez era como magia, donde cada pieza tenía su poder y el tablero era un mundo entero, pero solo sonrió. «Es divertido». Cuando terminaron las clases, corrió a la camioneta. Isabel parecía aún más preocupada. «Lucía, hoy el señor Salazar tendrá una visita. La doctora Vega, una experta en ajedrez. Me va a evaluar». Lucía sintió mariposas en el estómago. «No lo sé, cariño. Solo juega como siempre». En la biblioteca, los esperaban Roberto y una mujer de cabello castaño corto y ojos penetrantes. Se presentó como la doctora Vega y estrechó la mano de Lucía. «Hola, Lucía. Roberto dice que te gusta el ajedrez». «Sí, señora, es muy interesante», respondió Lucía. «¿Quieres jugar conmigo?», sonrió la doctora. Lucía sintió y se sentaron frente al tablero. La doctora Vega comenzó con blancas, moviendo las piezas con la destreza de quien lo había hecho miles de veces. Lucía esperaba una partida sencilla, pero pronto notó que la doctora jugaba diferente. Sus movimientos eran precisos, pero Lucía no se intimidó. Veía la estrategia, como si el tablero le revelara sus secretos. En el 5.º movimiento, la doctora murmuró, «interesante». En el 10.º, frunció el ceño. En el 20.º, Lucía dijo, «jaque». La doctora salvó a su rey, pero Lucía no cedió. Sus piezas se movían como un ejército bajo un líder brillante. En el 30.º movimiento, Lucía susurró, «jaque mate». La doctora Vega miró el tablero, luego a Lucía, con los ojos muy abiertos. «¿Hice algo mal?», preguntó Lucía, preocupada. «No, cariño. Hiciste algo extraordinario». La doctora sacó un libro de problemas de ajedrez de su maletín y le mostró uno complejo,
que incluso jugadores experimentados tardaban horas en resolver. Lucía lo miró por 30 segundos. El caballo aquí, dijo, señalando una casilla. Así el rey no escapa. La doctora abrió la boca, atónita. Le mostró más problemas, cada uno más difícil. Lucía los resolvía en minutos. Roberto, dijo la doctora Vega en voz baja. ¿Podemos hablar un momento? Se apartaron a un rincón de la biblioteca. Lucía fingía estudiar el tablero, pero escuchó sus susurros. Esta niña es un fenómeno, dijo la doctora. Llevo 30 años en el ajedrez y no he visto nada igual. Podría ser campeona mundial. Tiene solo 9 años, objetó Roberto. Los grandes ajedrecistas empiezan jóvenes. Bobby Fischer fue maestro a los 13. Algunos grandes maestros eran aún más pequeños. Lucía sintió una mezcla de emoción y miedo. ¿Campeona mundial? Sonaba demasiado grande. Ella solo quería jugar. ¿Puedo jugar otra partida?, preguntó. La doctora sonrió. Claro. Jugaron 2 partidas más, y Lucía ganó ambas. Al salir, Roberto las acompañó hasta la camioneta. Isabel, necesitamos hablar del futuro de Lucía, dijo en voz baja. Isabel se detuvo. ¿Qué quiere decir? Tiene un don excepcional. Podría tener oportunidades que otros niños solo sueñan. Isabel apretó la manija de la puerta. Es solo una niña. Le gusta jugar, nada más. Es más que una niña, dijo Roberto con firmeza. Y creo que lo sabes. Isabel se subió rápidamente al vehículo, pero Roberto añadió, una cosa más. Necesitamos hablar de su padre. Isabel se quedó inmóvil. No sé de qué habla. Creo que sí lo sabes. Arrancó el motor y se fueron. Lucía miró por el retrovisor. Roberto estaba en la entrada, iluminado por un farol, y parecía muy solo. Mamá, ¿por qué el señor Salazar habló de mi papá?, preguntó Lucía. Isabel guardó silencio por un tiempo que pareció eterno. Todos tienen un papá, cariño, dijo finalmente. A veces no pueden estar con nosotros. ¿Por qué el mío no puede? Lucía sintió un nudo en la garganta. Es complicado, Lucía. Lo entenderás cuando crezcas. Esa noche, Lucía pensó en el ajedrez y en Roberto. Sentía que los adultos ocultaban algo importante. Una semana después, la doctora Vega regresó con una noticia. En un mes, habrá un torneo infantil de ajedrez en Boston, dijo, dejando un folleto colorido sobre la mesa. Quiero inscribir a Lucía. Lucía miró el folleto, niños jugando al ajedrez en un gran salón, con el título Torneo de Jóvenes Campeones. Tiene solo 9 años, dijo Isabel bruscamente. Los demás serán mayores. En el ajedrez, importa el talento, no la edad, explicó la doctora Vega con paciencia. Lucía tiene más talento que cualquiera que haya visto en 20 años. Roberto se inclinó hacia adelante. Creo que deberíamos intentarlo. No es su decisión, cortó Isabel. El silencio llenó la sala. Incluso Lucía miró a su madre con sorpresa. Isabel se sonrojó. Perdón, no quise. Solo tengo miedo por ella. Mamá, quiero intentarlo, dijo Lucía en voz baja. El ajedrez es divertido. Tal vez con otros niños sea aún mejor. Isabel miró a su hija y suspiró. Si realmente quieres, cariño. 3 semanas después, viajaron a Boston. Lucía nunca había visto un hotel tan grande, suelos de mármol, lámparas de cristal, gente en trajes elegantes. Isabel la tomaba de la mano con fuerza. ¿Por qué estás tan nerviosa, mamá?, preguntó Lucía. Solo quiero que estés bien, susurró Isabel. El salón del torneo estaba lleno de tableros y niños serios. Algunos estudiaban libros de ajedrez, otros estaban con entrenadores. Lucía se sintió pequeña. No encajo aquí, murmuró a su madre. Estás en tu lugar, dijo la voz de Roberto.
Llegó con la doctora Vega, cargando una pequeña bolsa. Estás aquí para brillar. El primer oponente de Lucía fue un chico de 12 años llamado Diego, campeón del año anterior. Su camiseta decía maestro del ajedrez. Ahora dejan jugar a bebés, se burló. No soy una bebé, respondió Lucía con calma. ¿Quieres jugar? Diego se encogió de hombros. Será rápido. Pero 20 minutos después, no sonreía. Lucía jugaba como si las piezas cobraran vida bajo sus dedos. Sus caballos saltaban, sus alfiles atacaban, su reina lideraba. La gente empezó a reunirse alrededor de su mesa. Solo tiene 9 años, susurraban. Y juega como maestra. Jaque mate, dijo Lucía en voz baja. Diego miró el tablero. Me ganaste. Jugaste bien. Tú también, sonrió Lucía. Gracias por la partida. Lucía ganó 3 partidas más, contra una niña de 10 años de Texas, un chico de 13 de Nueva York y una adolescente de 15 que jugaba desde los 5. En la quinta partida, enfrentó a una niña de 11 años llamada Valeria, quien lloró al perder. Entreno todos los días, sollozó. Y tú haces que parezca fácil. Lucía sintió una punzada de culpa. Jugaste increíble, dijo. ¿Quieres ser amigas? Conozco pocos niños que amen el ajedrez. Valeria secó sus lágrimas y sonrió. ¿De verdad? Me encantaría. Al final del día, Lucía llegó a la final, la participante más joven en la historia del torneo. Esa noche, en la habitación del hotel, Isabel miraba a Lucía dormir. Roberto tocó la puerta. Es extraordinaria, Isabel, dijo en voz baja. El mundo del ajedrez habla de ella. Eso es lo que me asusta, respondió Isabel, con los ojos brillantes por las lágrimas. Roberto, deja de fingir. Tú lo sabes. ¿Saber qué? Su voz tembló. Mírala. Sus ojos, su forma de pensar. Es tu hija. Roberto palideció y se sentó. ¿Quieres decir? Isabel asintió, con lágrimas en las mejillas. Es nuestra hija. Guardaron silencio, mirando a Lucía dormir. Mañana jugaría la final, pero esa noche, 2 padres se preparaban para contarle la verdad. Por la mañana, Isabel parecía no haber dormido. Sus ojos estaban rojos. Lucía, necesitamos hablar, dijo. Tú, yo y el señor Salazar. Pero el torneo es en 2 horas, dijo Lucía, sintiendo un escalofrío. Esto es más importante, respondió su madre. En la habitación de Roberto, con vistas a los rascacielos de Boston, él parecía agotado, con el cabello gris desordenado. Lucía, siéntate, dijo suavemente. Ella se sentó entre sus padres, sintiendo la tensión. ¿Recuerdas que preguntaste por tu papá? Comenzó Isabel. Lucía asintió. Lo había preguntado muchas veces, pero su madre siempre esquivaba. No he sido honesta contigo. Isabel sacó una foto vieja, una joven Isabel junto a un hombre de ojos grises. Este es tu padre. Lucía tomó la foto con manos temblorosas. Es el señor Salazar cuando era joven. Sí, susurró Isabel. Es tu padre. Lucía miró a Roberto, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas. Sí, pequeña. Soy tu papá. Quise decírtelo antes, pero... ¿Por qué no lo hiciste? Lucía sintió que el mundo giraba. Isabel lloró. Tenía miedo. Hace 10 años, trabajábamos juntos. Yo era su asistente. Nos enamoramos, pero temía que dijeran que solo quería su dinero. Tú nunca quisiste mi dinero, dijo Roberto con firmeza. Eras la mujer más bondadosa e inteligente que conocí. Cuando supe que esperaba un bebé, continuó Isabel, temí que dijeran que no eras digna de su mundo. Me fui para darte una vida normal. Lucía guardó silencio, procesándolo como un problema de ajedrez. Por eso contrataste a mamá, para estar cerca de mí.
Roberto asintió, avergonzado. Descubrí dónde vivían y pensé que así podría conocerte sin asustarte. ¿Y el ajedrez?, preguntó Lucía. Solo quería pasar tiempo contigo. No sabía que eras un genio. Lucía reflexionó. No estoy enojada, pero estoy triste. Siempre quise un papá, y tú estabas ahí. Lo siento, cariño, dijo Isabel. Perdóname, Lucía, añadió Roberto. Eres lo mejor que me ha pasado. ¿Puedo seguir llamándote señor Salazar?, preguntó Lucía. Papá suena raro. Claro, sonrió Roberto. Y jugaremos al ajedrez todos los días. ¿Somos una familia ahora?, preguntó Lucía. Isabel y Roberto se miraron. Aprenderemos a hacerlo, dijo Isabel. Como un nuevo apertura en ajedrez. Quiero seguir siendo Lucía Torres, dijo Lucía con firmeza. Tal vez algún día sea Lucía Torres Salazar, pero por ahora estoy orgullosa de mi nombre. Eres una niña increíble, dijo Isabel, abrazándola. La doctora Vega tocó la puerta. El torneo es en 1 hora, ¿estás lista, Lucía? Lista, sonrió Lucía. Vamos a mostrar lo que pueden los Torres, y quizás los Salazar. Caminaron al salón del torneo tomados de la mano, por primera vez en 10 años, como familia. El lugar vibraba de emoción, con reporteros y cámaras en la entrada. ¿Cómo se siente jugar por el título?, preguntó uno. Estoy nerviosa, pero me encanta, respondió Lucía. El ajedrez es como un rompecabezas, y amo los rompecabezas. Su rival en la final era Miguel Vargas, un chico de 16 años de California, considerado un futuro gran maestro. No quiero decepcionar a la pequeña, dijo a los reporteros, pero he entrenado toda mi vida. En la sala de calentamiento, la doctora Vega ayudó a Lucía a prepararse. No pienses en ganar o perder, dijo. Solo juega por diversión. Lucía sintió, pero su mirada volvía a sus padres, sentados en el público, tomados de la mano. Todo había cambiado. Estoy bien, le dijo a la doctora. Solo es, diferente. No decepcionarás a nadie, respondió la doctora, mirándola a los ojos. El ajedrez no te hace especial. Tú haces especial al ajedrez. Lucía sonrió y se acercó al tablero. Miguel le estrechó la mano y se sentó frente a ella. El salón quedó en silencio. Miguel abrió con blancas, avanzando el peón del rey 2 casillas. Lucía respondió igual, y la partida comenzó. Fue una partida extraordinaria. Miguel jugaba agresivamente, buscando una victoria rápida, pero Lucía mantenía la calma. Sus piezas se movían con elegancia, cada jugada parte de un plan mayor. 1 hora después, la partida estaba igualada. Miguel comenzó a inquietarse. Lucía veía oportunidades que él no notaba. En la 3.ª hora, detectó una combinación arriesgada pero brillante. Movió su reina. Jaque, dijo en voz baja. Miguel frunció el ceño, pero no vio la trampa. Movió su rey, y Lucía colocó un caballo. Jaque mate, susurró. El salón estalló en aplausos. Miguel sonrió y le estrechó la mano. Fue la mejor partida de mi vida. Serás campeona mundial. Gracias por jugar, respondió Lucía. Me enseñaste mucho. El director del torneo le entregó un gran trofeo y un cheque de $10,000. Lucía Torres, a los 9 años, eres la campeona más joven en la historia de este torneo, anunció. Lucía miró el cheque, incrédula. ¿Es dinero de verdad?, preguntó. Roberto rió. Muy real. ¿Qué quieres hacer con él? Lucía miró los tableros a su alrededor. Comprar juegos de ajedrez para niños que no tienen, para que aprendan a jugar. Los reporteros anotaron sus palabras, emocionados. Esa noche, en el restaurante del hotel, Lucía estaba entre sus padres, aún con la medalla al cuello. No puedo creer que gané, dijo sonriendo. Estamos tan orgullosos de ti, dijo Roberto, abrazándola.
Cuando Lucía se durmió en la mesa, sus padres se miraron. Su vida cambiará ahora, dijo Isabel en voz baja. Solo si ella lo desea, respondió Roberto. Es nuestra niña, y la apoyaremos. Meses después, la familia Torres Salazar había cambiado. Lucía e Isabel seguían en su apartamento, pero Roberto era un visitante constante. Aprendían a ser familia, paso a paso. Buenos días, pequeña, decía Roberto al entrar en su cocina con un tablero de ajedrez. Buenos días, papá, respondía Lucía. La palabra papá ahora sonaba natural. Crearon una sala de ajedrez en la mansión, pero Lucía prefería jugar en la mesa de la cocina. Es más acogedor, explicaba. Isabel trabajaba ahora como asistente de Roberto, pero su relación era de socios. Lucía seguía en la escuela primaria Lincoln, pero ahora era más segura de sí misma. En los recreos, enseñaba ajedrez a sus amigos. Hiciste el ajedrez genial, dijo Sofía. Pero la fama traía desafíos. Reporteros llamaban a la escuela, desconocidos la reconocían en tiendas. Solo quiero ser una niña normal que ama el ajedrez, le dijo a sus padres un día. Puedes ser quien quieras, respondió Roberto. Tu único deber es ser feliz. Un día, el gran maestro Víctor Ramírez de México jugó con Lucía. Tienes un don no solo para el ajedrez, sino para la alegría. Juega por amor, no por victorias, le dijo. Meses después, Lucía fundó un club de ajedrez en la biblioteca escolar. Niños de primero a quinto grado aprendían y jugaban juntos. El ajedrez enseña a pensar adelante y a no temer perder, decía Lucía. El club creció, y ella ayudó a otras escuelas a crear los suyos. Convenció a una empresa de juguetes, Astrojuegos, para donar tableros a escuelas necesitadas. Todo niño debería probar el ajedrez, dijo en una entrevista. En casa, inventaron ajedrez familiar, donde todos jugaban en equipo, resolviendo problemas juntos. Es mi juego favorito, dijo Lucía. Porque todos ganamos. Afuera caía nieve, pero en su cálido apartamento, el fuego crepitaba. Lucía movió un caballo a la casilla perfecta, Roberto mostró una jugada maestra, e Isabel trajo chocolate caliente con malvaviscos. Los amo tanto, dijo Lucía de repente. Nosotros también te amamos, respondieron sus padres al unísono, abrazándola. No solo tenemos suerte, corrigió Lucía. Aprendimos a jugar bien. En ese momento, entre piezas de ajedrez y risas, sabían que las mejores victorias son el amor y la familia. Ella no jugaba por premios ni soñaba con escenarios. Solo quería que su madre no estuviera agotada. Ahora, su nombre brilla en tableros de honor, y en su club de ajedrez, niños con nada más que sueños y piezas viejas encuentran un lugar. Si crees que la victoria no es una medalla, sino una oportunidad para vivir, comparte esta historia. Porque el genio no es casualidad, es una niña que un día no tuvo miedo de hacer su primer movimiento.